Considerar el cerrojo biestable RS constituido por puertas NOR. ¿Qué ocurre si se aplica la combinación de entradas R igual a S igual a 1? Nos dan varias respuestas posibles. La A, se produce un cortocircuito que quema las puertas que constituyen el cerrojo. La B, la salida Z del cerrojo se pone en 0. La C, las salidas Z y complementario de Z del cerrojo coinciden. D, no se debe hacer porque no se puede garantizar que el cerrojo capture correctamente el cero lógico. E, las respuestas B y C son correctas. Y F, las respuestas B, C y D son correctas. Bien, en los vídeos de teoría habíamos estudiado el comportamiento del cerrojo o biestable RS constituido por puertas NOR, que tenéis aquí. Vimos que su tabla de funcionamiento es la que aparece a continuación. Con entradas R y S en 0, el cerrojo mantiene su estado. Activando la entrada de SET se pone en 1. Activando la entrada de REST se pone en 0. Y decíamos que no vamos a utilizar la combinación de entradas R y S igual a 1 a la vez. Bueno, vamos a ver qué ocurre si ponemos esta combinación de entradas en el cerrojo. Si ponemos las dos entradas en 1, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esto es una puerta NOR. Si una de sus entradas está en 1, da igual realmente lo que haya en la otra entrada, que su salida, es decir, Z, se va a poner a 0. Análogamente en esta otra puerta NOR, si una de sus entradas está en 1, da igual lo que haya por la otra entrada, que su salida, que es lo que está rotulado como complementario de Z, también se va a poner a 0. ¿De acuerdo? Así que, bueno, lo que ocurre es que si ponemos las dos entradas en 1 en el cerrojo biestable hecho con puertas NOR, el cerrojo se pone en 0. No tiene, digamos, lugar ningún cortocircuito aquí, así que vamos a tachar como falsa la respuesta A. La respuesta B la vamos a marcar como correcta porque acabamos de ver que efectivamente la salida Z del cerrojo se pone en 0. Y también vamos a marcar como correcta la respuesta C porque también hemos visto que las salidas Z y complementario de Z del cerrojo coinciden, tal y como podéis ver aquí. Como B y C son correctas, pues vamos a marcar también como correcta la respuesta E. Nos queda ahora por analizar la respuesta D. No se debe hacer porque no se puede garantizar que el cerrojo capture correctamente el cero lógico. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Podemos ver esta combinación de entradas R y S igual a 1 a la vez como otra manera de poner el cerrojo en 0, tal y como acabamos de ver que ocurre. La pregunta es, ¿qué ocurre si ahora este 0 que hemos grabado en el cerrojo lo queremos mantener? Bueno, pues si lo queremos mantener, habrá que cambiar la combinación de entradas de 1, 1, la que nos ha servido para poner el cerrojo en 0, a 0, 0, que sabemos que es la manera que tiene el cerrojo RS hecho con puertas NOR de mantener el estado. Así que si yo quiero mantener este 0, tendrán que cambiar las dos entradas R y S de 1, 1 a 0, 0. Pero esto físicamente no puede ocurrir simultáneamente, es decir, cuando dos entradas o dos bits individuales tienen que cambiar, nunca lo van a hacer a la vez, exactamente en el mismo instante de tiempo. Siempre habrá uno de ellos que cambie antes. ¿De acuerdo? Puede cambiar antes la R o puede cambiar antes la S. Eso significa que dependiendo de cuál de las dos variables cambie antes, el sistema pasará por una combinación de entradas intermedia. Vamos a analizar las dos posibilidades que pueden tener lugar. Si S cambia antes, observaríamos este diagrama de secuencias por las entradas R y S. Es decir, hemos puesto R y S en 1 inicialmente para poner el cerrojo en 0, tal y como hemos analizado aquí, y luego queremos cambiar R y S a 0 para que este 0 se mantenga. ¿Qué ocurre si pasamos por la combinación intermedia en la que S cambia antes? Es decir, R todavía está en 1 y ya S ha pasado a 0. Bueno, pues si nos fijamos en la tabla de funcionamiento del cerrojo biestable, vemos que si R es 1 y S es 0, el cerrojo se pone a 0, es decir, aquí seguiría en 0. Y una vez que ya llegamos a la combinación de entradas 0, 0, bueno, pues este 0 se mantiene. Así que efectivamente, si la variable S cambia antes, al final quedará almacenado un 0 en el cerrojo, tal y como pretendíamos. Pero ¿qué ocurre si es la variable R la que cambia antes? Bueno, pues pasaremos por la combinación intermedia 0, 1. Al activarse la entrada de SET, tal y como veis en la tabla de funcionamiento, lo que ocurre es que el cerrojo se pone en 1.
y cuando las dos entradas ya llegan al valor final 0, 0, pues es el 1 el que se mantiene. Es decir, en vez de almacenar un 0, que es lo que pretendíamos, lo que queda almacenado en el cerrojo es un 1. Esta es la razón real, el motivo real por el cual no se debe usar la combinación de entradas 1-1 en un cerrojo o biestable constituido por puertas NOR. Porque aunque sea una manera posible de poner la salida en 0, como vemos, luego ese 0 no vamos a tener garantizado que lo podamos mantener, porque dependiendo de cuál de las dos entradas cambie antes, y sabemos que nunca pueden cambiar las dos a la vez, el resultado del almacenamiento puede ser distinto de lo que uno pretende, que es almacenar el 0. De hecho, si es la variable R la que cambia antes, como veis, lo que se almacena es un 1. Y evidentemente no podemos dejar al azar que el dato almacenado en el cerrojo sea el que nosotros queremos o sea el contrario, dependiendo de retados de propagación o de cuál entrada cambie primero. ¿De acuerdo? Eso es algo que en la práctica no se puede determinar a priori. Así que, digamos, si queremos evitar este problema, lo que tenemos que hacer es no usar esta combinación de entradas, tal y como habíamos dicho inicialmente cuando estudiamos este circuito en el vídeo de teoría. Así que vamos a marcar la respuesta D como correcta, porque efectivamente no se debe hacer, porque no podemos garantizar que el cerrojo capture correctamente el cero lógico. Además, esto tiene la ventaja de que si no usamos esta combinación de entradas, nuevamente aquí tendremos la salida Z del cerrojo y aquí su complementario, ¿no? Que veis que precisamente para esta combinación 1-1 eso no se cumple. Así que como respuesta final de la cuestión, como respuesta más correcta, vamos a marcar la F, que nos dice que las respuestas B, C y D son correctas.